Bien, pues para hoy tenemos el capítulo 8 de Mateo, un capítulo que viene a continuación de ese Sermón del Monte que ya hemos escudriñado y que temporalmente se sitúa entre lo que es la primera fiesta de la Pascua y de la segunda de todo el ministerio de Jesús. Y efectivamente, el Señor inicia este ministerio por tierra de Galilea y es curioso como en el primer versículo, ya en el primer versículo se nos dice que después de, al bajar de ese sermón de la montaña, iba con mucha gente, iba rodeado de personas, iban detrás de él, ¿verdad? Escuchándole, viéndole los milagros que hacía, pero iba muy acompañado. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste a cómo terminó el Señor en la cruz, que terminó prácticamente solo. ¿Qué tenemos en este capítulo? Pues tenemos muchas cosas y pasajes la mayoría muy conocidos. Entre ellos tenemos la curación del leproso, tenemos también la sanación del siervo, del centurión, la sanación también de la suegra de Pedro, la curación de numerosos endemoniados, entre ellos de 2 gadarenos. Y por medio también tenemos lo que es lo que viene a ser el costo del discipulado y también ese pasaje archiconocido de la barca y la tempestad. En todos estos pasajes hay algo que más o menos se viene a repetir, que es la sanidad, curación, ¿verdad? Y es que el andar cerca de Jesús supone curación, tanto por dentro como por fuera, sanidad física y sanidad espiritual. Qué contraste, ¿verdad?, con andar detrás del adversario, de ese Satanás que anda por ahí, donde todo lo que le rodea es oscuridad, es enfermedad, es la muerte. Qué bueno. Ya en Proverbios 3 se nos dice: hijo mío, no te apartes de mi ley y guarda mis mandamientos dentro de tu corazón, porque te dará largura de día y años de vida y paz te aumentarán, ¿verdad? Y un poco más adelante te dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor da sanidad tanto física como espiritual. Si le hemos echado un vistazo a este capítulo, se entiende muy bien. Como decía, vienen numerosos pasajes, la mayoría de ellos conocidos. Yo me quedo con algo en lo que hemos estado insistiendo en reuniones de oración pasada, que es el poder de la intercesión. Pero el poder de la intercesión incluso a distancia, como tenemos aquí. Es decir, que la persona por la que se pedía sanidad no estaba ni allí, no estaba ni presente. ¿A qué me refiero? Si recordáis este episodio de la sanidad del siervo, del centurión, era un siervo que tenía una parálisis importante, y el centurión va a rogarle al Señor: Señor, sánalo. El Señor accede: voy a tu casa. ¿Y qué le dice Jesús? No soy digno de que entres en mi casa. Bastan palabras tuyas para que mi siervo sea sanado. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús queda asombrado. Y le dice: bueno, ni grande es tu fe, ni en todo Israel he hallado tanta de esta fe. Recordemos que el Señor había estado por Judá y había regresado allí a Galilea, la zona de Capernaum, donde por allí se movía tanto. Entonces esto le sorprende al Señor, la fe que tiene este centurión. No era necesario ni que fuera a su casa, bastan palabras tuyas. Le sorprende al Señor. Pero hay otro episodio que lo vamos a ver unos 7 capítulos más adelante, en Mateo 15, donde hay un caso muy parecido. Es el de la mujer sirofenicia, donde pide intercesión por la curación de su hija. Y se va al Señor. Y el Señor en un principio le dice: no debo echar de comer a los perrillos. Pero la mujer insiste. ¿Y qué le dice el Señor? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en los dos casos, la sanidad se produjo en ese momento. Sanidad en una intercesión por fe, ¿verdad? Estos dos pasajes tienen bastante en común. Los dos casos están protagonizados por personas que son gentiles.
no son del pueblo de Dios en un principio. No son judíos, son gentiles. Además hay intercesión por sanidad y además a distancia. O sea, el enfermo no estaba allí siquiera. No iban como otros para que lo tocara, para que lo viese. No era necesario. Pero sobre todo lo que está en común en estos dos casos, ¿verdad?, es la fe. La fe con que estas personas pedían la intercesión del Señor. Y yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y la fe de dónde le viene? Si no son pueblo de Dios. Uno es un centurión con todo el poder que tenía y la otra una mujer sirofenicia que estaba en la región de Tiro, ahí al norte de Galilea. ¿De dónde le venía la fe? La fe se nos dice que es certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Eso nos lo dice, creo recordar el primer versículo de Hebreos 11. Y también en Romanos 10, que se nos dice, oye, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, estas personas en algún sitio han tenido que saber de la palabra de Dios, de lo que estaba hasta entonces escrito, de las Escrituras. Claro, pudo ser de oír al propio Señor, al propio Jesús, o que la palabra se compartía a voz. Recordemos en Nehemías 8, donde todo el pueblo estaba unido como un solo hombre para escuchar la palabra. De alguna manera, estas personas habían oído la palabra y eso sigue vigente hoy día. La fe viene por el oír, por el escudriñar la palabra, por perseverar en ella. No hay otra fórmula. Ahí está la fe, en perseverar en la palabra de Dios. Pero quería también comentar otro caso que nos encontramos en Juan 4. Lo leo rápidamente. Juan 4:46 y dice así. Me estoy refiriendo también a otra intercesión de un oficial del rey, intercesión que pide al Señor por su hijo que estaba gravemente enfermo. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso se pide intercesión, pero el Señor la concede, responde, pero no por la fe que estaba mostrando este oficial del rey. Había hecho este milagro para que creyese. Y un poco más adelante nos dice que creyó tanto él como su familia. ¿Qué situación tan distinta a las anteriores? Las circunstancias anteriores que hemos comentado antes del centurión y de la mujer sirofenicia, el Señor concedió esa sanidad por la fe que le estaban manifestando esos solicitantes. Sin embargo, ahora el Señor estaba concediendo esa sanidad para que creyese, para aumentar la credulidad. Y yo me pregunto, hermanos, cuando hemos intercedido por situaciones más o menos complicadas y el Señor nos ha respondido, ¿por qué creéis que ha podido responder? ¿Por la fe con la que hemos hecho esa petición? ¿O para aumentar nuestra credulidad? ¿Por qué responde el Señor? Sabemos que la fe es importante, fundamental, pero también le damos mucha importancia a creer. De hecho, cuando nos referimos a algunos hermanos en la fe, decimos, sí, esta persona es creyente. Bueno, pero creyente, ¿qué significa? Casi que lo identificamos como que es hijo de Dios, ¿no? Hacemos muy parecido. Generalmente no decimos de alguien que es hermano de la fe, es un hijo de Dios, ¿no? Simplemente nos quedamos ahí. Es creyente. ¿Por qué comento esto? Porque en Santiago 2:19 nos dice la palabra de Dios que
que los demonios creen en Dios y tiemblan. Aquí, en el pasaje que tenemos de los dos gadarenos, de aquellos dos endemoniados, ¿verdad?, reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Incluso le piden permiso para meterse en el cuerpo de los cerdos. Cerdos que finalmente caen al precipicio y caen al mar. Los demonios lo conocen y creen que es el Hijo de Dios. Lógicamente no obedecen. No obedecen a la palabra de Dios. No responden con las obras que el Señor quiere. Yo tengo aquí varias preguntas. ¿Qué diferencia hay de tener fe a creer? Es decir, si yo conozco perfectamente la vida del Señor Jesucristo, ¿eso me lleva a ser un buen cristiano? ¿Yo por qué me guío? ¿Por fe o porque creo que Jesucristo ha sido una buena persona, misericordiosa, y ha atendido las necesidades de los demás? Y como es un buen ejemplo, pues intento seguir lo que dice. ¿Ando por fe o por ese conocimiento intelectual? ¿Cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo puedo yo saber esto? En el versículo 29 de hoy, resulta que cuando los dos endemoniados ven venir a Jesús, ¿qué le dicen? ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Aquí está la clave. Ellos creían en Jesucristo, pero saben perfectamente cuál es su final, y su final es el de tormento y condenación, que ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Es decir, sabemos lo que nos espera, pero tú que estás aquí para ya esto acelerarlo. Sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es la que nos convence de que somos salvos. Como se dice en Isaías, el Señor ha destruido la muerte y enjugará toda lágrima de todo hombre. ¿Creemos esto de verdad? La fe nos da seguridad sobre esto, sobre la salvación de nuestras almas. Cuando nuestra alma abandone este cuerpo, ¿a dónde va? ¿A dónde vamos? La esencia de lo que somos, de lo que eres, con tus cualidades, con tu manera de ser, tu manera de pensar. ¿A dónde va todo eso? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Y esa salvación, esa seguridad te lleva a obras? ¿Nos quedamos en un simple creyente o andamos por fe? Hermanos, la fe es muy importante, pero no basta. No basta, hermanos, con creer que el Dios de la Biblia, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único Dios verdadero. No basta si no se produce un cambio profundo en el corazón. Desgraciadamente conoceremos hermanos, o supuestos hermanos, que han confesado el nombre del Señor, han pasado por las aguas del bautismo, han hecho sus oraciones, pero su vida no ha cambiado de dirección. Siguen igual. Hermanos, ahí no se ha producido el nacimiento de nuevo. Ese nuevo nacimiento que nos dicen en Juan 3. Hermanos, la única fuente de fe es Jesucristo mismo. Yo no soy fuente de fe. Yo mismo, por mi empeño en querer creer, esa fe no me va a llegar. La fe está en el Evangelio de Jesucristo. Y esa fe es la que transforma mi corazón. No me puedo quedar en un simple creyente intelectual de lo que es Jesucristo. ¿Qué diferencia puede haber entre creer y tener fe? Un precipicio, ¿vale? Y un puente de esto que hemos visto en algunas películas, un puente de esto que está así con el aire, ¿verdad? Este ejemplo lo hemos escuchado. Con las tablas medio caídas, y aquello está, y tienes que pasar por allí. Y te encuentras al arquitecto y te dice, yo soy responsable de eso, puedes pasar tranquilamente. Y tú le puedes decir, mire usted, yo creo, pero voy a dar la vuelta por allí, me va a suponer más camino.
Yo te creo, pero mire usted, voy a dar la vuelta. ¿Eso es actuar con fe? No. La fe es, si tú me dices que esto es seguro, yo cojo y paso y tiro para adelante. Una cosa es creer y otra cosa es ir más allá, es tener fe. Muy bien, pues aquí todos los que estamos somos muy buenos, tenemos mucha fe, pero ahora te dice el Señor, tú tienes fe, pero cuando te ha llegado la tormenta, cuando te ha llegado el contratiempo, cuando viene el aire de cara, te ha faltado fe. Tienes, pero poquita, ¿eh? Eso fue lo que le pasó a aquellos que andaban en la barca con él, cuando el Señor le dice, ¡ay, hombres de poca fe! ¿Verdad? Hemos cantado, lo he notado ahí, hemos cantado antes de la intervención de nuestro hermano Juan. Dice, me alegraré en las batallas, porque conmigo allí estará. Eso lo hemos cantado, hay que tener cuidado con lo que se canta, ¿es verdad? En las batallas cantamos unas cosas tan bonitas, pero cuidado con la letra. Yo desde que lo compartí una vez un hermano, nuestro querido hermano Vicente, no se me olvida, cuidado con las letras, ¿es verdad? Nos compromete, pero vamos. ¿Es verdad que en las batallas confiamos en el Señor? Hace unos domingos estuvimos aquí hablando del tema de que para nada estemos afanosos. El Señor, ¿cuántas veces nos recuerda? Dejar la ansiedad, descargarla sobre mí, que yo no os dejo, yo estoy siempre con ustedes y además hasta el fin. Pues sí, nos vamos acercando al fin. ¿Cómo andamos de fe? ¿Nos parecemos más al centurión o a los de la barca? Es curioso porque en este capítulo nos encontramos diferentes niveles de fe. El centurión, que hasta el mismo Señor Jesucristo se asombró. Después tenemos los que tenían fe, pero estaban ahí los de la barca. Y por último los que no tenían fe ninguna, los gadarenos, aquellos que le dijeron al Señor, vete de aquí, por favor, cuando vieron que aquel hato de cerdo cayó por el precipicio. Tenemos los tres casos muy representativos de cómo de la cantidad de fe que podamos tener. Hay un par de preguntitas. Muchos iban detrás de Jesús, ¿vale? Como hemos comentado aquí al principio. Iban detrás de Jesús, ¿pero para qué? Algunos irían por sanidad, otros irían por curiosidad, otros irían pues para ver lo que decía, porque realmente eran cosas llamativas, ¿no?, para ese momento. Si nosotros hubiésemos pasado aquí Jesús y viésemos esa fila de personas y demás, nosotros, ¿para qué lo seguiríamos? ¿Por quién haríamos intercesión? En estos pasajes vemos que hay intercesión por paralíticos, por endemoniados, por leprosos. ¿Nosotros por quién haríamos intercesión? Porque posiblemente no conozcamos a ningún endemoniado, pero sí conoceremos a gente que parece que está endemoniado. Posiblemente no conozcamos a nadie leproso, que lepra hay. Hoy día hay lepra, lo que pasa es que es un antibiótico muy bueno. Posiblemente no conozcamos ningún leproso, pero sí que conoceremos a alguna persona que está realmente contagiada por la lepra del pecado. Y posiblemente podemos tener algún caso de personas paralíticos, como se nos dice aquí, algún discapacitado, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro es que tenemos gente que está paralizada por sus miedos, por sus ansiedades. Por todos estos podríamos interceder. En el Salmo 3, precioso Salmo, se nos dice, porque Él es el que te rescata del hoyo de tu vida, y el que corona tu cabeza de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como las águilas. Él tiene la solución a todo esto. Y una pregunta, ¿no echamos en falta a alguien en estos pasajes? ¿Echamos en falta a alguien? Doy una pista.
Hemos estado pidiendo por él en esta semana y Juan ha dado antes una pista. Se echa en falta una persona. ¿Y qué persona es? Bueno, pues en Gálatas 3 estaba diciendo, la pregunta era sencilla. ¿A quién echamos en falta? En Gálatas 3, los versículos 13 y 14 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, echaba en falta en estos capítulos, pero cuando está así la palabra es porque debe ser así, echaba en falta la persona del Espíritu Santo. Tenemos ya claro que no basta con creer, hace falta un pasito más, que es la fe, y la fe viene por escudriñar la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y la fe qué nos trae? La fe nos trae a la persona del Espíritu Santo, que es la que nos va guiando, la que nos va susurrando, la que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. A veces son nuestros intereses y nuestros pensamientos los que se sobreponen a lo que Dios mismo nos va diciendo a través de su Espíritu. La fe, qué importante es la fe. No nos podemos quedar solamente en creer. Por último, leer un par de versículos que tenemos en Hebreos 12, que dice así, los dos primeros versículos: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, Señor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Familia, no solo hemos de creer en el Señor, no solo hemos de conformarnos con eso, hemos de tener fe, pero esa fe que no solamente te lleva a confesar y quedarte en un plano conocimiento teórico, sino la fe que lleva a actuar, la fe que nos lleva a obras. Y eso es un buen indicativo de cómo está nuestra fe. Y sobre todo de ese convencimiento pleno de la salvación de nuestras almas, de ese convencimiento de que lo mejor está por llegar. El Señor nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo hasta el fin. Así que, gracias a esa fe, a ese convencimiento de nuestra salvación, estaremos viviendo no solamente en la eternidad con Él, sino ahora, también, ahora disfrutando de la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo en nuestra vida. Al Señor sea la gloria. Bendiciones, hermanos.